arquitectura. Esta noche estamos muy honrados por la presencia del doctor Luis Carlos Herrera Sosa con esta conferencia de la bioclimática y centros de aplicación en el marco de la maestría en arquitectura, medio ambiente y energía. Y a continuación le voy a ceder la palabra a la arquitecta Ángela Salomir, que es la coordinadora de la maestría, y ella presentará con todos los detalles. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues para realizar, pues, un honor tener al doctor Luis Carlos Herrera aquí, puesto que ha sido un gran instructor, gran asesor de la maestría que hacemos en la arquitectura, medio ambiente y energía. Pero también porque nos ha inspirado muchísimo con sus prácticas y todas sus investigaciones en torno a una arquitectura y a una ciudad perfecta. Entonces, este es un eje del CELESAR que imparte y que promueven los estudiantes desde el nivel licenciatura. Y se ahonda con la maestría y además de profesionalizante. Y el doctor Luis Carlos Herrera tiene esa, de alguna manera, ha trabajado en todas esas áreas, en la académica, en la investigación y también en labor profesional, que es algo de lo que nos entrará. Ya el planeta, todas las sesiones de cambio climático, todos nos a hacer una arquitectura diferente, a vivir ciudades mucho más amigables con los demás seres, no solo los seres, sino los seres vivos, también con los recursos naturales. Entonces me voy a permitir dar una breve reseña de la experiencia de es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Chihuahua, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Maestro en Arquitectura Bioclimática por la Escuela de América Latina y el Caribe y por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Colima. Tiene una mención honorífica en doctorado en Arquitectura por la Universidad de Colima en el programa FISA. Fue ganador del Premio Peña Colorada, que se otorga por el gobierno de Colima por su desempeño académico. Tiene una mención especial en el Premio Chihuahua en el área de tecnología. Tercer lugar en el Premio Iberoamericano de Tesis de Investigación sobre Viviendas Sustentables del Infonavit y Redalí. Es profesor invitado en Colombia, Panamá, Argentina y México. Conferencista de artículos de investigación científica en Bélgica, Suiza, Panamá, Argentina y también a nivel nacional. Tiene gran cantidad de artículos publicados en revistas científicas y también en otros capítulos de libros de autores de 2 libros. Damos las gracias. Nos da mucho gusto tener a este gran amigo aquí apoyando esta conferencia y la maestría. Gracias, Luis Carlos. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Siempre da gusto venir acá. Ya tenemos muchos años viviendo. Estaba ahorita revisando la computadora y la última vez que pude escuchar a mi frente fue hace 5 años, en el 2018. Con una charla, una oportunidad, porque he buscado que la estructura de la charla sea como con una combinación de las cosas que hago. Quedaría por fuera principalmente los académicos, pero como me dedico a la investigación y también trabajo en música, entonces me ha tocado hacer un par de actividades, pero lo curioso es que siempre las termino viendo.
y los trabajos que nos encargan profesionales los hacemos como si fueran trabajos de investigación. Los trabajos de investigación se convierten en un trabajo de. Entonces, la primera parte está estructurada en el sentido de volver a tratar de decir cómo andamos. Sin embargo, ya hemos visto en todos lados las imágenes de las horas, los problemas de cambios climáticos, etcétera. Pero creo que las imágenes que van a ver ahorita son un par de gráficos de consumos energéticos. Me llamó la atención porque precisamente en el 2018 que tuve, traía dos gráficos de consumo energético del país del 2003. Y ahora que me estoy a actualizar conferencias, me traje la información de qué tanto hemos cambiado del 2013 a ahorita. Y los gráficos son como. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con lo que yo entiendo como arquitectura climática, por eso se llama así, información arquitectura climática, no sostenible, que es de alguna manera una pequeña parte de la sostenibilidad. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo entendemos? Pero comparado de cómo lo ven en el internet, cuando uno le pone arquitectura climática y ve los edificios que están, no es realmente lo que dice que entendemos como arquitectura climática. La tercera etapa empezarían ya algunas cuestiones de las que vemos aquí en la maestría, pero que tiene que ver precisamente con el tema del legislativo, ya metiéndonos un poco a la sostenibilidad. Y por último, la cuarta parte sería los trabajos que quiero presentarles. Como la vez anterior, presenté muchos trabajos más arquitectónicos, vamos a decir. En esta ocasión hay un trabajo, dos trabajos de investigación, uno muy técnico quizás, el otro es para un producto de un material y el tercero es para un edificio que nos pidieron que vamos. Ahorita lo vamos a explicar. Y no sé si para cambiarlo va a ser aquí. Sí. Bien. Mire, esta es la gráfica que vimos en el 2013, en donde viene, aquí está, es del 2013, aunque la investigación se hizo en el 2017. Pero ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, cómo se consumían el nivel mundial el consumo de energía y el consumo total mundial de la energía, y vemos los porcentajes que se manejan, ¿no? Que podemos ver que los petrolíferos, el 40%, el gas natural y el carbón, otro 25%, estamos hablando de alrededor de un 65%, que era como se consumía la energía en el planeta. Recordemos que llevamos varios años con todo este ímpetu y con todo este lenguaje de que defendamos al planeta, del cambio climático, las emisiones de CO2, etc. Estamos en ese lenguaje desde hace varios años. Quiero mostrar qué tanto hemos cambiado. Entonces, a nivel internacional viene eso, pero además en qué se usa. Y vemos que, por ejemplo, la residencia, o sea, arquitectura es un 23% y el transporte un 27%. Y en esos dos son alrededor del 60%, y uno pensaría que quizá la industria era el que más contamina, y no es así. Mucho de lo que viene ahí, que tiene que ver con nosotros, que puede ser el diseño de las ciudades y de la arquitectura, pues es de gran impacto en el consumo. Si nosotros vemos datos del 2019, es decir, reciente, y volvemos a sumar los petrolíferos un 40%, el gas natural un 16% y el carbón y derivados un 9%, andamos prácticamente en el mismo porcentaje. No hemos cambiado, o no cambió esos datos en 6 años. No han cambiado absolutamente nada, ni siquiera con toda esta postura de que las energías limpias y de que, bueno, para este país. Entonces, me llama la atención también cómo industria y transporte siguen siendo muy altos, pero vean el porcentaje de lo habitacional residencial. Es decir, seguimos teniendo las mismas tendencias, aunque en las escuelas de arquitectura, en los planes nacionales de desarrollo de los países, las cumbres como el COP21, etcétera, nos dicen que estamos cambiando, ¿no? Eso, Greta Thunberg está enojada, ahora van a decirlo en serio, ¿no? Y llevamos años hablando de esto y las situaciones siguen siendo exactamente lo mismo. Entonces, me parece que es como una cosa muy evidente, ¿no? Ah, gracias. ¿En cuáles? Bueno, a nivel nacional,
Por ejemplo, nosotros aquí en el 2020, vean cómo a nivel nacional nosotros tenemos el 56% de petróleo crudo y carbón. Y en términos de renovables, pues son un porcentaje muy pequeño. Sin embargo, hay un libro que anda ahorita muy metido en todos lados, que es un libro de Bill Gates. No sé si alguno de ustedes lo conoce, que habla sobre estrategias para evitar el cambio climático. Y él dice que todo eso de pensar en las energías limpias o alternativas no es tan cierto que lo podamos hacer en este momento con la tecnología que tenemos. Que los cambios energéticos que ha tenido la historia del ser humano han sido muy lentos. Es decir, cuando cambió de la leña al carbón o del carbón a la gasolina fueron de muchos años, de 40, 50, 100 años. Y que ahorita para cambiar de los combustibles fósiles a energías alternas también va a llevar un camino muy largo de que sea el planeta no estemos ya tan seguros de que nos vaya bien, ¿no? Esa es la postura que él pone con datos científicos. Entonces, cuando uno ve estos datos, pues de pronto dice, bueno, en el caso de México es evidente. Y vemos que en México el 24% es edificios, el transporte tiene un 39%, si lo sumamos otra vez andamos por encima del 60%, y la industria es un 32%. Es decir, que entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de maestrías que gusta perfeccionar, me parece que son siguen siendo vigentes, siguen siendo necesarios porque no hemos cambiado, seguimos haciendo la misma situación, aunque pensamos que, o por lo menos a veces me da la impresión a mí de que esto se vuelve repetitivo. Bueno, ¿dónde empieza esto? Bueno, empezó en 1992. Estamos hablando ya de 8 años para el 2000, en el 23 ahorita, 30 y tantos años que en 1992 en la cumbre del Río se acuña la palabra de sostenibilidad y donde se hace esa llamada de atención. Claro, ya había pasado algo en los años 70, ya había habido algunos movimientos como Carta de la Tierra, en fin, pero en el 92 empieza a haber una llamada de atención de los científicos del mundo de la humanidad, ya se está hablando del cambio climático, ya el panel intergubernamental para el cambio climático ya había demostrado que los seres humanos somos grandes responsables de ese proceso. Estamos hablando pues ya de más de 30 años con esa idea, ¿no? ¿Quién fueron de los que lanzaron esa llamada de atención? Bueno, aquí está Gro Harlem Brundtland, que es quien acuña la palabra de sostenibilidad, y se postuló esa protección ambiental para dejar de ser una tarea nacional o local para ser una tarea internacional. A mí lo que me llama la atención es que pues se acuñó la palabra y todo el mundo la conocemos dicha de una manera o de otra, ¿no? Activar los recursos de ley para que las próximas generaciones puedan usarlas, etcétera. Pero realmente las situaciones no pareciera que estuviera haciendo ningún caso. Bien. Luego también se aclaró que el problema del cambio climático no era nada más supeditado para los países ricos, sino también los países que estamos en desarrollo tenemos un gran compromiso. Sin embargo, nosotros como países desarrollados del mundo, que se llama el desarrollo y el desarrollo, tenemos un compromiso como diferente. Es decir, si el primer mundo para llegar donde está consumió mucha energía y produjo muchas emisiones de CO2, y ahora nosotros nos limitan esta situación, ¿cuándo podremos alcanzar ese país? Entonces, como estamos en una competencia desigual, que los primeros de este nivel a preparar costos de energía altos. Eso sería lo lógico, debemos decir. Sin embargo, no es correcto. Tenemos que entrar en la misma quebrada, pero necesariamente apoyados por el país. Entonces, hubo una serie de posturas como la Cumbre de la Tierra, Agenda 21, donde se llamó la atención de que estábamos comprometidos todos. Bien. Luego, en México, hay un recuento aquí de lo que se ha ido haciendo en México, porque México, pues ustedes recordarán que firmó el extinto protocolo de Kioto. México se comprometió a tener una disminución importante de emisiones de CO2. Ya ese tratado desapareció. Hoy el COP26 nos compromete a otras cosas para que la temperatura a nivel planetario no aumente más de 1,5 grados. Pero bueno, pero fíjense, a mí me llama mucho la atención porque el plan de desarrollo con Ernesto Zedillo no consideró el desarrollo sostenible. Estamos hablando del 95. Con Vicente Fox sí se logró ver en el punto 5, ya hay una acotación respecto al desarrollo sostenible. Luego, con Felipe Calderón, sigue hablándose de eso, sin embargo,
el punto 4 nos demuestra que hay una debilidad en las definiciones, porque el punto número 4 dice que habla de sustentabilidad ambiental. Algo que es incongruente, o sea, para que algo sea sustentable o sostenible, sabemos que debe tener 3 componentes: lo social y lo económico. Una pata cojea pues no es sostenible. Puede ser muy buena ecológicamente, pero si no es económicamente viable, pues no es sostenible. Entonces, cuando hablamos de una sostenibilidad ambiental, pues es una contradicción en sí misma, ¿no? Luego viene Enrique Peña Nieto y el concepto de salud. Y ahora, con el proyecto de Manuel López Obrador, el concepto vuelve a aparecer solo en una de sus áreas, el social. Y está tocado de una manera muy somera, muy somera, como apoyo a los adultos mayores, como ataque a niños desválidos, etcétera, pero no hay la reforestación. Son de los puntos que toca brevemente, pero no hablamos. Es decir, dentro de nuestros planes de desarrollo, históricamente, no ha sido algo que sea importante. Sin embargo, aquí hay un listado de consideraciones prácticas que en una etapa de conciencia importante se han ido desarrollando. Yo quise ponerlo porque, hablando de estos temas que están ahí, son de los temas que nosotros tocamos bien fuertemente en la mente. Por ejemplo, uso mínimo de material. Cuando hablamos de arquitectura climática, pues no tiene que, insisto, no es lo sostenible en una sola parte, pero sí hablamos, por ejemplo, de modulación para evitar los desperdicios. Hablamos de características de los materiales, etc. Luego, para eso, hablamos de elección de materiales. Y uno normalmente, dentro de nuestra profesión, elige los materiales porque son bellos, o porque son durables, o porque son menos costosos. Pero ¿cuántas veces tomamos la decisión porque tienen un buen comportamiento térmico con el clima del lugar? Este material me sirve porque en esta fachada oeste, que le pega muy duro el sol, esto no me va a permitir el papel. Normalmente, ese no es el rubro de toma de decisión. Luego tenemos los atributos para volverlos a usar: la reutilización, el consumo de energía y en su elaboración, el consumo mínimo de agua y la operación y sus residuos que sean los de menores impactos. De tal manera que hay esfuerzos, por supuesto. Yo no quiero ser, ahora sí que pesimista al respecto, pero sí me parece que es como una llamada de atención. Para cerrar esta etapa, en el 2017, alrededor de 15,000 científicos de 184 países se volvieron a reunir para ver que lo que se había dicho en el 92, de esa llamada de atención de lo que estaba pasando, ya había pasado en el 2017. ¿En dónde habíamos mejorado? ¿En dónde seguíamos igual? Y se descubrieron que solo en una categoría todo había funcionado bien, y en los demás los resultados han sido, pues no lo esperaban. Veamos. Destructores del ozono. Aquí va la gráfica hacia arriba y aquí podemos empezar a ver que hay un bajón, ¿no? Zonas muertas, número de regiones afectadas, siguen para arriba. Emisiones de CO2 siguen para arriba. Aquí están los años, 2016 es el límite. Agua dulce disponible, hacia abajo. Masa forestal, aquí parece que va para abajo. Cambio de temperatura, va para arriba. Capturas de pesca marina, va para arriba. Abundancia de especies vertebradas, va para abajo. Población en miles de millones de individuos, va para arriba, ¿no? Entonces tenemos aquí los años 60, 92, 2000. ¿Qué pasó? ¿Cuál ha sido la resultante en estos años? Después de toda esta campaña de defender el medio ambiente, de que tenemos que ser más ecológicos, sostenibles, sustentables, que como quieran llamar, pues resulta que los destructores de capas de ozono fue la única que hemos atacado fuertemente. Inclusive ya se ha demostrado que ya se recuperó. Pero si hablamos de agua dulce, va para abajo. Capturas de pesca marina, de alguna manera bajó, pero se ha estabilizado. Las zonas muertas sigue para arriba. La masa forestal la seguimos destruyendo. La abundancia de especies va para abajo. Las emisiones de CO2 van para arriba. Los cambios de temperatura van para arriba. La población en miles de millones de habitantes va para arriba, y los del ganado van para arriba. Entonces es donde uno se pregunta, bueno, sigue siendo pertinente este tipo de temas y discusiones. Para mí me parece que es más pertinente que nunca, porque pareciera que no estamos haciendo lo que deberíamos de haber estado haciendo, o cuando menos estas gráficas que estamos viendo nos están indicando que
En el 92 para acá, prácticamente lo que hemos hecho ha sido muy. Bueno, ¿y por qué pienso que suceden esas cosas? Pues porque quizá tenemos mal entendidos los conceptos. Esta la bajé de internet, yo le puse en internet arquitectura destinada o sostenible o verdes, y me aparecen estas imágenes. Porque nos dicen que lo más importante de esto es reducir los consumos de energía. Sí, definitivamente es importante, estoy de acuerdo. Pero sin embargo, la postura de un arquitecto no es reducir energía, es lograr que el habitante de los edificios esté en confort, que se le pensionen sus problemas, que estén en bienestar. Sin embargo, nosotros vamos y vemos esto, y entonces las tendencias son, pues si pones techo verde, pues es climático, sostenible. Si pongo aleritos, pues es sostenible. Si recupero agua de lluvia, pues entonces ya Luis me va a dar un puntito. Si hago mi edificio hermético, pues me va a dar otro puntito, aunque trabaje muy mal térmicamente. Bueno, de repente uno empieza a ver esas imágenes y busqué otras, ahorita quité muchas, porque era de la parte que ya te había visto. Y otra vez, estos croquis donde entra el sol de invierno, que tiene el de verano, el techo verde, la ventilación cruzada, y uno dice, qué bonitos cortes, inclusive en las escuelas de arquitectura, los alumnos dicen, arquitecto, me falta hacer los cortes bioclimáticos. Cortes son cortes, no son ni bioclimáticos, ni son cortes. Pero se llaman bioclimáticos porque entonces ya le ponen un solecito. Pero la postura sigue siendo reducir los consumos de energía. Y si pensamos en edificios que están certificados, pues de repente están certificados porque son todos de vidrio, pero se le agregaron una serie de protecciones solares de aluminio, y entonces ya son considerados con tendencia ecológica. Siendo que imagínense lo que significa sacar el aluminio para hacer ese protección, ¿no? Entonces, a mí me parece que todo eso no debiera de considerarse. Y como esa palabra se vulgarizó, yo quise poner todo mundo hablamos de sostenibilidad. Todos lados. Y hay maestrías por todos lados. Los políticos son sustentables. Los economistas. Todo mundo hablamos de eso. Pero realmente, ¿qué tanto son? ¿O qué tanto estamos preparados? Podría yo preguntar para hacerlo, ¿no? Quizá las características de nuestro modo de vida no lo permitan, pero creo que era importante hacer esa acotación. ¿Qué entendemos nosotros como arquitectura bioclimática? Y le podemos poner sostenible o verde o lo que sea. Pues pensamos en elementos arquitectónicos, constructivos y mecánicos, es decir, forma del edificio, diseño, etc. Constructivos, materiales, y mecánicos, los aparatos y equipos que apoyan a los edificios, de iluminación, incluso equipos de climatización. Pero además, la palabra clave es que busca transformar las condiciones del hábitat para acercarnos a condiciones de confort termofisiológico, es decir, de temperatura. Confort para estar a gusto, y el cierre es utilizando preferentemente energías fáciles. No dice exclusivamente, dice preferentemente, lo que significa que nosotros no estamos en contra del uso convencional de la energía. Lo que estamos en contra es del uso desproporcionado de la energía. Pero fíjense el orden. El orden es a través del diseño arquitectónico lograr el confort, y que ese confort por medio pasivo, pues al final de cuentas signifique un ahorro energético. En ese orden, no en otro. Pero a nivel nacional, todas las normativas, que es uno de los temas que se ve aquí en la maestría, todas las normativas van enfocadas, por ejemplo, las de edificación, como las normas 20 y 08, van enfocadas al ahorro energético. No se pregunta si hay confort, no se pregunta si hay una buena ventilación natural, no se pregunta ninguno de esos conceptos. Inclusive está diseñada para lugares calientes, no para lugares fríos. En Chihuahua, por ejemplo, de donde yo vengo, esta norma está limitada, porque se funciona en la época de verano, pero no en la época de invierno. Y otras que existen en México, como esta, que es la norma 46011, que es la culpable para que Infonavit le otorgue, antes era un bono económico para equipar la vivienda ecológica, pues también habla sobre el pase de calor a través de la solvente, es decir, cuánta energía gana el edificio, cuánta energía tengo que expulsar si está muy caliente el edificio. Y me pide que haya una resistencia térmica, lo que se conoce como factor R, mínimo, para permitirme construir. Pero otra vez, no habla de confort, no habla de adecuación climática, no habla de ventilación natural,
protecciones solares, colores. A nivel México, principalmente en la Ciudad de México, salió esta norma y es la primera que empieza a tocar la necesidad de que haya un confort térmico al interior de un edificio en un rango determinado, dependiendo del clima del lugar. Y ahí habla de 18 a 25. Entonces empieza a ser interesante que empecemos a cambiar esta postura de que todo es nada más ganancia o pérdida de energía, sino que lo que nos interesa es que la persona al interior del edificio esté perfectamente por pacífico. Y por último, este otro es el programa de certificación de edificaciones sustentables, que empieza a hablar de algunos edificios que van a entrar dentro de la norma y criterios de cumplimiento. Sin embargo, si se fijan, habla de criterios de energía y agua, pero otra vez, quiera, aunque no es cierto, ahí aparecen ya dos temas importantes: calidad de vida y diseño de vida. Entonces, vamos bien, vamos caminando, pero me parece que vamos caminando en un paso muy lento, y estas gráficas lo muestran. Entonces, esta etapa era como para volver a tocar el tema de por qué, ¿no? Bien. Luego, quiero mostrarles unas imágenes que vimos si ustedes hace 5 años la vieron, pero que me parece que es un ejercicio muy interesante. Estos son los edificios que se están haciendo hoy en día en Chihuahua. Este edificio está en una calle muy importante, el Periférico de la Juventud. Esta es una fachada de orientación oeste. Y entonces a mí se me ocurrió ir con una pistola térmica, con una cámara infrarroja, y le tomé la temperatura. Entonces estamos viendo que están los colores, lo más frío, lo más caliente, y esta es la... Claro que esa es una respuesta del material a la cámara, por supuesto, pero imagínense cuánto calor debe estar. A mí me parece que entonces son las cosas que nosotros deberíamos estar pensando. Yo quiero hacer un edificio, en Chihuahua, no sé qué esté pasando, pero en Chihuahua ya empieza a ver edificios altos, yo vi muchos que no conocía. Ahora hay una cosa que le llaman derecho al sol, entonces uno no puede con un edificio taparle el sol completamente al otro. Estoy obligado a que el otro edificio pueda recibir sol. Yo creo que también debería haber una serie de trabajos diciéndonos hoy cómo trabaja ese edificio con el sol, no si quita o no el sol, sino cómo trabaja con el sol. Bueno, ese es el mismo edificio. Vean ustedes los que lo ven. Bien. Luego, este otro edificio es muy famoso en Chihuahua porque es un edificio que lo hicieron del otro lado. El que vimos estaba de un lado, este está del otro lado de la misma calle. Nada más con la única diferencia de que lo hicieron negro. Entonces uno se pregunta, ¿y me enseñaron de chiquito? Me enseñaron de chiquito que el negro absorbe calor y el blanco. Si estoy en un lugar cálido como Chihuahua, donde la temperatura promedio máximo en verano anda en el orden de 38 grados a sombra, los extremos pueden andar en 47, en 42, imagínense. Y lo hacen negro. Pues lo hacen negro pues para que pasen este tipo de cosas, ¿no? Eso es parte de las herramientas que usamos para poder nosotros demostrar que un edificio va a ser eficiente o no energéticamente, y principalmente si va a lograr el confort de manera pasiva, y me parece que no. Bien. Ese está a la punta también como ejemplo, porque me llama la atención que acá le pusieron una protección solar de vidrio. Y entonces, y la arquitectura tradicional, y aquí hay otro edificio que además es muy simpático porque ahí hay una anécdota. Aquí hay una anécdota que cuando hicieron este edificio, mi socio y yo, Armando Valenzuela y yo, lo criticamos duramente en las redes, y unos exalumnos de nosotros decían, no, no se preocupen, enfrente de ese edificio hay un centro, y a partir de las 5 de la tarde le da sombra al edificio. Claro que no es cierto, y nos daba risa que cuando fuimos a tomarle la foto, la orientación oeste está así, mientras las otras empiezan a darse cuenta de la importancia de la orientación del edificio. Pero comparado con una arquitectura tradicional, más cerrada, yo no estoy hablando si la arquitectura es bonita o fea o de una corriente o de otra, yo estoy tan solo hablando de cómo se comportan. Vean los colores, la misma orientación oeste. Estamos hablando de la importancia del uso de la material, de la distribución, de la composición.
Y no nada más en los edificios, este es el estacionamiento de la Plaza de Juventud, y pueden ver lo que es todas esas planchas de asfalto. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué las ciudades se han calentado tanto? Ah, es que es el cambio climático. No. Yo le decía hoy en la mañana a Gabriel que cuando venía del aeropuerto a mí me llama la atención, quizá ustedes no lo noten, y él me dijo que a él le pasó lo mismo en Chihuahua. Este, yo vi mucho menos vegetación que las otras veces que he venido. Cada vez se ve menos vegetación. ¿Cuáles son debilidades que se veían con esos árboles inmensos? Han ido desapareciendo. Ese era un sensación. Bueno, empecemos con uno primer trabajo. Este trabajo es de investigación. Con este fue con el que entré yo a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y mi pregunta, porque yo siempre he tenido la preocupación más que la energía, las cuestiones del agua. En Chihuahua llueven alrededor de 380 milímetros anuales. Y el promedio consumo que tenemos los habitantes es de 350 litros diarios de agua. Es decir, desierto, pero consumimos mucho. No llueve. Entonces yo decía, bueno, ¿y podremos hacer con las estrategias de climatización pasiva lograr enfriar nuestros espacios? Bueno, estos son los objetivos que tiene el trabajo. Busqué 4 estrategias. Enfriamiento evaporativo directo, es decir, humedecer el aire y meterlo a las calles. 2, un enfriamiento evaporativo indirecto. En este caso no se enfría el aire, pero no se mete al espacio. En ese aire enfriado, enfría un elemento de la superficie, por ejemplo, la cubierta. O un muro. De tal manera que no le metemos humedad al espacio, sino a los elementos del envolvente. El tercero, un enfriamiento radiativo, es decir, que durante la noche nuestra cubierta sea capaz de radiar el calor que ganó durante el día y se enfríe. Y por último, el uso de la masa térmica, es decir, materiales que tengan esa capacidad de almacenar mucho calor y luego poderlo soltar rápidamente. Este trabajo se hizo apoyado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y lo realicé con una metodología de hacer unos módulos pequeñitos de madera totalmente aislado. Uno de ellos el que está totalmente aislado. Ese aislamiento es con placas de poliestireno y se sella totalmente, se cierra, y es el que me sirve como módulo técnico. Es decir, todo lo voy a comparar con un elemento 100% aislado. Los otros son 2. Uno, que aquí va a estar con una cubierta, aquí va a haber agua. Esa agua va a mojar la lámina, va a pasar el viento, eso lo enfría. Ese elemento enfría la lámina y esa lámina tiene que enfriar el interior. Ese es el enfriamiento evaporativo indirecto. Y un tercero con una cubierta que en las noches, aquí tiene agua también, y en las noches le quito la cubierta para que radie el calor hacia el exterior y eso enfríe. Al interior de los módulos le pusieron una serie de aparatos, unos sensores. Este sensor mide temperatura de globo, es decir, lo que reflejan los elementos, esta humedad relativa, luego temperaturas y, por ejemplo, el que era el testigo que estaba totalmente aislado, pues le dejamos una cámara de aire a ver qué pasaba. Luego los otros jugamos con diferentes cosas, por ejemplo, a este que tenía la cubierta que pasa el viento por aquí, pues le pusimos agua para que enfriara esta lámina, los mismos sensores, ¿verdad? Y esta agua, en algunas ocasiones, le vamos a usar como masa térmica, es decir, le pusimos otra lámina para que no evapore. Lo vamos a ver en seguida. Aquí pusimos una y luego el agua que esta se evapora y esta le quitamos el techo. Es decir, fuimos haciendo diferentes combinaciones. ¿Cuáles son los resultados? Este es el experimento 2, en donde tenemos la comparativa de cámara de aire y aislamiento térmico. Aquí tenemos la temperatura exterior, es la punteada. Esta que está aquí es la temperatura exterior. Y la temperatura de los módulos que están aislados, fíjense cómo tienen una mayor amplitud, es decir, es más larga la curva, lo cual significa que el comportamiento del módulo es más deficiente, porque se alarga, por es más extremo. En los dos casos, tanto el que tiene nada más cámara de aire como el que está completamente con aislamiento. Eso para la región de Chihuahua nos dio una primera conclusión. En Chihuahua, aislar una edificación no necesariamente es bueno siempre. No ventilamos, por ejemplo, vale contra fuego. Luego, este es de masa térmica y protección solar.
Aquí está la temperatura exterior, vean ustedes aquí la negra, pero vean ustedes cómo los módulos empiezan a acercarse y ya no son tan extremas las temperaturas. Estamos hablando de 40, por ejemplo, del módulo 1, que es el testigo, pero el módulo que tiene protección solar y masa térmica, ya andamos en el orden de 34, ya abatimos la temperatura. En el siguiente podemos ver mucho más evidente esto, por ejemplo, otra vez, la negra es la temperatura exterior, la testigo es la naranja, 35, pero la que tiene enfriamiento evaporativo indirecto, más protección solar, más masa térmica, más enfriamiento radiativo nocturno, vean que las temperaturas andan en el orden de 22, 23 grados. Ya logramos abatir de manera pasiva 12 grados. Luego, le pusimos la zona de confort, a ver qué pasaba. Esta zona de aquí es el confort. Y entonces vemos el primer caso, que todas pasan por encima, algunas horas en el día hay confort, unas veces está caliente, unas veces está frío. ¿De acuerdo? Pero cuando empezamos con las estrategias, esto empieza a mejorar un poco. Ya hay mayor tiempo en la zona de confort, en las zonas que están tratadas como la verde, vean ustedes, mayor tiempo en la zona de confort. Y empezamos a demostrar que en términos de adaptación climática era muy difícil. Pero luego nos pasó esto y nos afecta. Porque entonces en Chihuahua en verano, porque es agosto, resulta que la temperatura del enfriamiento evaporativo, protección solar, masa térmica y enfriamiento radiativo nunca está en la zona de confort. Siempre está abajo de la zona de confort. Es decir, ahora hay que dormir con suéter en el espacio porque se nos pasó la mano por interno de manera. Este trabajo se presentó en un foro internacional que fue muy gracioso porque nosotros nos dieron una cantidad de dinero en la universidad para hacer el trabajo de investigación, los equipos, el sector de especialización, etcétera, y nos dio alrededor de 15 millones. Y esto se presentó en un evento de confort. Yo no pude ir porque normalmente era en Inglaterra, que pudieran estar ahí. Y no fuimos, pero lo mandamos. Pero curiosamente un personaje de Las Vegas hizo un trabajo similar, pero con unos módulos, el techo se movió automáticamente y se salió. Contenedores tremendos, yo creo que costó $300,000. Los resultados comparativos de este trabajo son extremadamente similares. Las diferencias son los extremos del estudio, pero los resultados fueron muy similares. Entonces, eso nos dio como una cierta tranquilidad de lo que habíamos hecho. Bueno, algunas conclusiones. El aislamiento térmico sin ventilación no funciona. Esto contradice todas las normas mexicanas de que lo importante es la R, o el factor R, no nada más que eso, hay que combinarlo con ventilación. La cámara de aire contenida como el caso del bloque de concreto hueco es contraproducente, pues puede recibir mucho calor. El uso de la masa térmica se estabiliza la temperatura y el enfriamiento evaporativo indirecto es una estrategia importante en sí. Ese es el primer caso práctico. El segundo es un edificio que fue muy polémico en Chihuahua, ya está construido. Eso desafortunadamente se nos causó problemas con las personas que lo diseñan, porque nosotros nos contrató el gobierno del estado para ver si este edificio que se estaba haciendo funcionaba bien o no térmicamente. No estaba construido, era anteproyecto. Pues lo que teníamos que hacer era simulación térmica. Y simulamos con un software técnico poderoso, que se llama Design, un software de simulación. Y entonces nos invitaron a que lo hiciéramos y que este edificio que está ahí planteado, insisto, ya está construido prácticamente como lo ven ahí, no tuvo muchos cambios. Un edificio de 50,000 metros cuadrados, dos sótanos de estacionamiento, y entonces nos hicieron ver cómo trabaja este edificio térmicamente. Tenemos que será un edificio eficiente en la orden. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a analizar todo su emplazamiento, dónde estaba en la ciudad de Chihuahua, ubicación, aquí ya está, como ven, construido. Analizamos las cuestiones del clima a través del software. Aquí vienen los datos climáticos, aquí viene la temperatura exterior. Fíjense cómo es bastante amable, habla de 30 grados máximos, no los 38 que les dije. El software utiliza un sistema de medición que es muchísimo más natural. Y aquí vienen todos los datos de análisis.
Nosotros nos dimos a la tarea de ver cómo era el comportamiento interno. Y, por ejemplo, en esta gráfica, las curvas que nos interesan, por ejemplo, es esta roja, que dice ahí, que es el calentamiento sensible, es decir, los requerimientos que yo tengo de calentar. Fíjense cómo en los meses de invierno, pues tengo que calentar, ¿sí? Y en los meses de verano, pues no tengo que calentar. ¿Sí? Sin embargo, cuando hicimos un análisis más cercano de toda la envolvente, encontramos unas cosas muy curiosas. Encontramos que, por ejemplo, en invierno, había partes del edificio que tenían cierta orientación que requerían calentamiento y al mismo tiempo partes del edificio que requerían enfriamiento. Bien, por ejemplo, en verano es clarito, siempre enfriamiento. Pero en invierno hay partes del edificio que requieren enfriamiento y partes que requieren calentamiento. La dimensión del edificio, las orientaciones de los espacios nos estaban demostrando que había espacios muy mal diseñados y que en términos totales del edificio iba a ser un edificio muy consumidor de energía. Entonces nos dimos a la tarea de hacer algunas propuestas. Hicimos un análisis pasivo, ¿verdad? Aquí viene, por ejemplo, el edificio sin clima artificial, pero con ventilación natural, es el azul. Y el ejemplo 2 es el edificio sin clima artificial, con ventilación natural, pero más aislamiento en los entrepisos. Es decir, propusimos que se aislara cada entrepiso para que cada entrepiso trabajara de manera independiente. Y no tuviéramos ese problema de que tener que calentar y enfriar al mismo tiempo. Y ven ustedes cómo empieza a bajar la curva de la temperatura interior. De los 35 ya empieza a bajar, empieza a aplanar un poquito la curva. Después le propusimos además que tuviera lo mismo que dijimos, pero una tercera opción era no aislamiento en muros. Es decir, otra opción que teníamos era no nada más aislar entrepisos, sino aislar muros. Entonces, sin considerar aislamiento en muros, pues el comportamiento prácticamente es el mismo. Pero si los aislamos los muros, ¿sí? A veces nos daba los mismos resultados, o bueno, digo a veces porque ahorita estamos hablando de verano, si no me equivoco, no es al anual, y las curvas empezaban a empalmarse unas con otras. Bueno. Luego, en términos de temporada, hicimos de mayo a junio, de agosto, perdón, 4 meses. Aquí vemos el comportamiento de la temperatura interior. Luego, cuando le propusimos ventilación natural de aislamiento en entrepisos. Luego, cuando le propusimos, además, aislamiento en los muros. Y por último, también aislamiento en ¿qué era? Se me fue la palabra. Era los muros de tabla roca aislados. Y vean lo que logramos abatir de 36 grados a 31. Estamos hablando de pura técnica física. Son 5 grados, nada más por hacerle algunos ajustes aquí. En cuestiones de uso de aire de calefacción, pues, perdón, de invierno, diciembre, enero y febrero, esta es la curva del edificio como estaba proyectado. Este es si le agregamos ventilación natural y aislamiento en los entrepisos. Fíjense cómo la temperatura subió, que era lo que nos interesaba. Luego baja cuando aislamos los muros y vuelve a bajar cuando aislamos los muros de concreto. Entonces hablábamos que el aislamiento en ese caso no era físico. Luego, sin aire, en niveles de confort, vean, van a ser los mismos comportamientos. Aquí lo voy a hacer un poquito más rápido. Vean, son los mismos comportamientos en cada uno de los casos, tanto en los meses de la temperatura del aire, la temperatura radiante y la temperatura operativa tienen un comportamiento similar. Pero bueno, ¿qué pasa? Ya haciendo una comparativa conclusión. Si comparáramos con el edificio original, las diferencias de temperatura, nada más por estrategias pasivas, podrían llegar a ser como de 2 grados y medio. ¿Eso qué significa en ahorro energético? Pues ahorita lo van a ver, es como alrededor de un 30% de ahorro energético. Si hablamos de un 30% en un edificio de 50,000 metros cuadrados, que estamos hablando de varios, no miles, varios millones de pesos anuales que no se van a pagar en el residuo. Lo hicimos con el clima artificial y lo mismo. El edificio original
el edificio con ciertas estrategias, ¿verdad? Podemos ir viendo las diferencias. Con clima artificial, en verano, las temperaturas, vean ustedes cómo van comportándose de una manera. Y con clima artificial en invierno, logramos que subiera en un momento, pero luego volvió a bajar. ¿Pero qué significa eso en términos de confort y en términos de consumo energético? Bueno, aquí viene la conclusión. 29.30% de ahorro energético por masa térmica en sistema constructivo de estructura. Ahí estamos hablando de un 30% de energía por proponer un poquito más de masa térmica. No es que le pusiéramos más peso al edificio, no. Aislamos los entrepisos, eso permitió que la masa térmica trabajara en cada piso. En términos de diseño, vimos qué pasaba si construíamos con Hebel. Yo no sé si el Hebel está aquí en Guadalajara, ¿sí? Concreto celular, ¿sí? ¿No? Con ladrillo y con otro método de allá que se llama Perform Wall. Pusimos esos tres sistemas. Y lo que es en rojo es computadoras y equipos, ocupación son lo verde, iluminación es lo azul, ganancias solares por ventanas, y eso ahí realmente no hay ningún cambio importante. Pero si hablamos de temperatura operativa, vean ustedes cómo la temperatura con Hebel disminuye, con Perform disminuye porque tienen aislamiento y el ladrillo aumenta. Y con enfriadoras, pues el consumo energético también hay una variación diferente con Hebel, con Perform, con ladrillo. Y en generación de calor, en época de frío, pues con Hebel tiene una cantidad de requerimiento de energía, con ladrillo otra cantidad y Perform. Pero el dato importante es que tendríamos nada más un 2.3% de ahorro de energía por masa térmica, que no es mucho. Es decir, que las estrategias son muchísimo más eficientes en verano que en invierno en ese caso de edificio. Bien. Bueno, perdón ahí. Por último, hasta ahí lo dejé, porque siguen siendo muchas gráficas. Como les digo, a veces es muy técnico, es un trabajo profesional. Lo entregamos. Se resumió en tres estrategias finalmente. Aislar el entrepiso, ventilar el edificio y aislarlo bien. Antes de que fuera construido. No se hizo. Sí se pusieron protecciones solares. Sin embargo, el edificio es un gran consumidor de energía. Y como este trabajo lo presentamos, y la arquitecta que lo diseñó, pues lógicamente se molestó porque no la consultaron a ella. A mí me parece que la deberíamos de haber integrado al equipo, haberla sumado al equipo de trabajo. Pero pues eso ya quedó en el pasado, ¿no? Bien. El último es un trabajo de un material que está muy de moda en Chihuahua que se llama Isoblock. No sé si aquí haya llegado. Es un sistema constructivo que está Cementos de Chihuahua promoviendo. Entonces lo que hicimos fue hacer dos módulos. Ahorita van a ver el material. Aquí se ve. Un módulo es bloque de concreto hueco con dos huecos. Y el otro es un sistema que ellos diseñaron que es concreto por un lado, sándwich de poliestireno y concreto de leche. Es decir, un elemento que incluye el aislamiento al interior. Estructuralmente no es tan eficiente porque necesita tener refuerzos de estructura. Sin embargo, a nosotros lo que nos encargaron es cómo podríamos averiguar cuáles eran las diferencias de las cuestiones térmicas de estos dos materiales. Los dos lo producen ellos, pero como estas normas que mencioné ahorita al principio de 460, la 020, la 008, hablan sobre la R famosa, pues Cementos de Chihuahua decían no quieren ni material porque lo están satanizando, dicen que el concreto es muy malo, ahora es tierra, madera, es en adobes o el cemento, etcétera, y el concreto se ha vuelto el malo de la película. Y entonces yo quiero competir y por eso le estoy poniendo aislamiento. Y queda claro la idea de ellos, ¿no? Bueno, a estos equipos, estos módulos, que pusimos sensores adentro. Estamos instalando los sensores para medir las temperaturas interiores, las temperaturas de los muros. Aislamos completamente de piso y de techo para que no hubiera ninguna otra ganancia de calor. Aquí se puede ver claramente el sistema del Isoblock. ¿Sí? Y decía yo, bueno, ¿qué es mejor? Hacer un bloque de concreto que nosotros producimos y luego vamos a meterle aislamiento, pues nosotros mismos nos estamos echando en la cabeza de que este bloque de concreto es malo, ¿no? Bueno, entonces, decía yo, sí, pero vamos a ver qué sale para ver cómo lo podemos manejar. Entonces,
Eso, ese es el registro que tenemos. Los dos puntos que están aquí, estos son los días que se midió. Los puntos que están aquí son la zona de confort y este comportamiento que está aquí es la temperatura externa. Así fue como se contactó la temperatura en la época de investigación. Después, esta es la temperatura del módulo de bloque de concreto. Vean ustedes, sube mucho más la temperatura y tiene una oscilación muy similar al exterior, pero las temperaturas que se alcanzan al interior son materiales. Y con el material que ellos estaban proponiendo, bueno, esta es la temperatura norte del isobloc, del muro, no del aire. En el muro del isobloc, fíjense cómo ya hay una diferencia importante. Y esa es la temperatura del aire del módulo con el isobloc. Se ve clarito, clarito, clarito la eficiencia que tiene ese muro en cuestiones de temperatura. Pero insisto, ellos estaban golpeando en la cabeza porque no iban a usar pasta concreto. Iban a usar un elemento que ellos no producen, que es el poliestireno. Inclusive creo que es Petropac el que lo produce. Esta es la de también de otro muro, el muro norte de Isolí. Bien, ¿qué encontramos? Sí. En el aire exterior, el 31% del tiempo pasa por la zona de confort. Es decir, amanece y luego sube y luego baja, entonces pasa el 31% del tiempo está en zona de confort. Los que tienen bloque de concreto está el 24, casi el 25% adentro de la zona de confort. Pero el que está hecho con isobloc tiene el 62%. Transformémoslo a consumo energético. ¿Cuántas horas tengo el aire prendido acondicionado? ¿Cuántas horas dejo de consumir energía eléctrica? ¿Y cuántas horas dejo de emitir CO2 al ambiente? Es lo que empecé a hablar. Entonces se comprueba el mejor desempeño del isobloc en comparación al aire exterior y al bloque de concreto. Si consideráramos que el isobloc tuviera un 100% de eficiencia, obtenemos que el bloque de concreto solo es 40% eficiente en comparación con el isobloc, lo cual es bajísimo. Y a ellos les dio mucho gusto que su nuevo material fuera muy bueno. El problema es que ellos decían, bueno, pero el material concreto ya no se va a vender igual. Entonces yo les explicaba lo siguiente. Pues miren, si nosotros nos ponemos a pensar que el bloque de concreto es puro concreto, y que el isobloc tiene concreto, aislamiento y concreto, lo que está realmente siendo más importante de todo, primero sí es el aislamiento del cuerpo, pero lo segundo es que sí queda concreto adentro. Si nosotros hiciéramos una edificación de puro Hebel, que no tiene concreto, que es concreto ligero, pero es aislamiento, no tiene masa térmica. Y el porcentaje de ahorro, al interior de zonas de confort sería menor. Entonces lo que ustedes deben de hacer es vender las propiedades de su material. Su material no es un material aislante, es un material que tiene inercia térmica. Véndanlo como material que tiene inercia térmica, no como material aislante. Tardé varios años en convencerlos. Hoy en día lo están haciendo así. Ellos ya saben que su material es muy bueno porque tiene inercia térmica. Estos registros, por ejemplo, fueron en otra época del año y los comportamientos también nos dieron muy significativos. Por ejemplo, ¿cuáles significativos? Fueron que la temperatura máxima del isobloc es 3.67 inferior con respecto al bloque. La temperatura promedio del bloque es 1.41 superior en comparación al bloque. Y la temperatura mínima del bloque es 4.41 superior en comparación al bloque. Y las oscilaciones internas pues son diferentes. ¿Y estos números para qué los quieren ellos? Pues para promoción de eventos. Y yo lo que quiero mostrar aquí no nada más es un trabajo de investigación, sino que con las herramientas del diseño climático uno puede hacer estas caracterizaciones climáticas, de material. Por ejemplo, a mí me interesa el adobe. Me gusta construir con adobe. Pero ¿con cuál adobe? ¿Con el que se hace en Chihuahua? ¿O con el que se hace aquí en Canadá? Son iguales. Se comportarán igual térmicamente. ¿Y cómo voy a averiguar cómo se comportan térmicamente? Bueno, quizá lo tengo que mandar al laboratorio que me digan, o trabajar en campo y reconocer las cualidades térmicas que tiene el roble. Y para eso necesito tener una metodología. Esas son las herramientas que da el diseño de clima. Y perdón, el comercial, esas son las herramientas de la
Entonces yo por eso quise mostrar esto, porque a lo mejor es muy técnico para ustedes, o no les gusta, porque para nosotros a veces no nos gustan tanto los números ni los gráficos, pero pues es realmente lo que me gusta. Ahorita, lo decía antes en la tarde, que no iba a mostrar ninguna imagen, pero nos acaban de encargar de analizar un edificio que van a poner en Juárez, que va a ser el encargado de la seguridad de la ciudad de Juárez. Ustedes saben que Juárez es extremadamente peligroso, cuando menos esa parte. Entonces, con este edificio quieren que sea el punto de partida para tranquilizar todo. Pero es un edificio de 18 pisos, que su planta arquitectónica tiene la forma de el halcón milenario de Harry Sanford de la Guerra de las Galáxias. Y lo dicen, esa es la planta arquitectónica. Pero además gira un grave en cada piso. Son 18 pisos y gira. Y todo de abajo hacia arriba es de vidrio. Lo simulamos. No se imaginan el resultado. Tuvimos que ponerle ahí una nota. No, es sostenible. No tiene manera. Y para eso nos contratan. Claro que muchos clientes han de querer que les digamos, hombre, ese proyecto es una maravilla. Pero bueno, eso te los platico así para que no quede ni imagen. Bien, la temperatura del aire exterior está al 40% del tiempo. Estas conclusiones de verano. En el muro de blog nada más el 17. Y vean lo que es, querido. El isoblog 0% del tiempo en confort. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el aislamiento. Cuando era el módulo sellado, al no poderlos ventilar, sale contraproducente. ¿Sí? Eso es lo que dije ahorita, y eso contradice las normas mexicanas que dicen aísla, aísla, aísla. Bien. Luego, en conclusiones anuales, ya para cerrar, dice la temperatura exterior está al 36% en tiempo de zona de confort, el bloque el 21% y el isoblock el 31%. Es decir, que el isoblock es casi un 45% más eficiente de bloque en verano y en invierno casi un 60%. Es decir, anualmente es alrededor de un 52%. Pero la clave está acá. Si ventilamos el edificio por la noche durante la temporada de verano, la eficiencia aumenta hasta en un 80.4%. Si juntamos aislamiento con ventilación natural, que es diseño bioclimático, pura estrategia pasiva, entonces estamos hablando de lograr ahorros energéticos en el CO2. Y para mí eso busca contribuir en nuestro pedacito que toca trabajar en el cambio climático, las emisiones de CO2. Claro, aquí yo no estoy hablando nada sobre, por ejemplo, análisis de costo de ciclo de vida, que también eso podría ser algo que podría ponerse en la mesa. Oye, ¿y qué tanto cuesta construir estos materiales? El aislamiento, el concreto, ¿qué tanto cuesta? ¿Y qué tanto impacto tiene en el ambiente? Eso también se puede hacer. Hay una metodología para comparar, oye, si conviene poner aislamiento o no. A lo mejor poner aislamiento en un principio parece ser que va a ser eficiente, pero a la larga, a la vuelta de 30 años, sale contraproducente. O al revés. Pensamos que poner un aislamiento en techo nos sale muy caro, pero a la vuelta de analizarlo en 30 años resulta que es un ahorro económico antiguo. Y entonces, este tipo de cosas son las que nosotros hacemos dentro del diseño bioclimático y de lo que la maestría pues nos invita a todos ustedes que puedan participar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la conferencia tan interesante. Es increíble que a estas alturas siga siendo un ramo, una estructura que no sea fundamental y básico para aprender todas las carreras de arquitectura, para hacer esos cambios tremendamente significativos a lo largo de la historia, y ya tan urgentes porque ya estamos apretando tiempo para hacer esos cambios. Pero bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar espacio para preguntas y comentarios. Y, bueno, bien, entonces, bueno,
Gracias, Luis Carlos. Sin duda, muy interesante eh, en su invitación a la investigación que los arquitectos, es algo que, una investigación metodológica que los arquitectos por lo general somos muy renuentes a hacerlo. Sin embargo, es lo que nos fundamenta y es lo que hace indispensable, lo que le da sustento a la sostenibilidad. Eso me parece muy interesante. Y me surgen dos dudas. Uno muy puntual que es en torno al reloj. Este, eh, no conocía yo el material, pero eh, el poliestireno o hielo seco, lo que sea, siempre lo tengo yo en el imaginario de que es como altamente contaminante. ¿Qué pasa si en lugar de eso se le pone otro material, eh, puede ser como tierra o desperdicio de paja o de bagazo de tequila o de papel o cosas así? Es una pregunta muy puntual. Y la otra tiene que ver con el concepto de ciudad eh, en términos de cómo también el espacio público pudiera contribuir al enfriamiento del planeta. Viendo las primeras imágenes que nos muestras del edificio que está el Hotel del Diablo, una sucursal del infierno. Hay investigaciones en las cuales es la pregunta y en las explanadas, en los espacios abiertos, explanadas, ¿qué pasa si desde ese entonces en día, desde la explanada abierta, un arbolado, con más velocidad, con superficie en lugar de altos de tierras o de pastos, para que el aire, desde antes de que llegue al edificio, empieza a enfriar, cuando toque el edificio, serían nuestros dos. Bien, no, te agradezco las preguntas. Mira, las dos tienen una respuesta, por un lado interesante y por otro anecdótica. La primera, en relación a lo del aislamiento, definitivamente estoy de acuerdo contigo, es extremadamente contaminante el poliestireno. Sin embargo, es un material industrial. Entonces, la búsqueda que ellos hicieron fue lo rápido y que pudiera ser efectivo, porque ahí entran muchos factores de estructura, de durabilidad. Algunos materiales orgánicos no fueron explorables por la durabilidad. Pero aquí viene un doctor a empezar, que se llama Miguel Elizondo. Él está trabajando con concreto, con fibra de foco, claro, o con fibra de caña. Y eso se está haciendo cosas muy interesantes porque tiene una gran capacidad de aislamiento. Contrario a lo que se cree, por ejemplo, ponerle tierra en medio es contraproducente, porque los valores de la tierra de conductividad, es decir, el calor que nos deja pasar, es muy grande. Y ahí viene una cuestión anecdótica. En Juárez, con capa kinética, pues la influencia de la estructura de tierra es muy importante, además es el desierto. Y una vez que el Instituto Nacional de Antropología e Historia me invitó a dar una conferencia en un evento de ellos, yo les propuse hablar de la tierra, del adobe, como tratando de desmitificar el adobe. No hablando mal de él, simplemente que entendiéramos que la función no es aislada. Entonces yo les decía, miren, si ponemos valores, no le voy a poner unidades, nomás valores para que podamos comparar. Un aislamiento debe andar en el orden de 0.1 para abajo, es decir, punto por 9, punto por 8, punto por 7 de paso de calor. El ladrillo común tiene 0.72. Y el adobe tiene 0.51. ¿Qué es lo que lo hace bueno? Porque el espesor es lo que nos da la masa pura. Pero de tener un bloque de complejo, se pierde un cuarto. Tierra no, pero fibra sí. Ahí sería una búsqueda de investigación interesantísima para un doctorado. Buscar caracterización de materia. Porque quisiera que eran como muy. Y en el segundo caso, yo ahorita cometí la barbaridad de meterme en una maestría. Me metí en una maestría en diseño de paisaje. Porque un profesor mío, Eduardo González Triano,
decía que es incongruencia hablar de arquitectura bioclimática de cada clima y meternos a ciudades que no estaban preparadas para ello. Entonces él nos decía, miren, recuerden que la primera piel es esta es la primera defensa que tenemos ante el medio ambiente. La segunda piel es la ropa. La tercera piel es el edificio. Y la cuarta piel es la ciudad. Nosotros no trabajamos esas 4 escalas, pues nuestro edificio no va a trabajar correctamente. Y ahí coincido contigo, que finalmente climaticemos nuestra ciudad, que la logremos enfriar, pues nos va a contribuir muchísimo con el conflicto. Y la anécdota es que yo fui asesor de una tesis de maestría en la UACJ de una chica que se llama María Goretti. Ese artículo lo pueden encontrar en una revista de la Universidad de Bio Bio, se llama Hábitat Sustentable, y ella traía esa idea. Entonces fue un parque de la ciudad de Juárez y pusimos sensores en una zona muy arbolada del parque, otros sensores en donde había como medio arbolado y otro donde no había arbolado. Y comparamos las temperaturas a lo largo de todo un verano a ver cómo era el comportamiento de estas temperaturas. Pero además sumándole las texturas que tenían los pisos. Por ejemplo, había unos pisos que eran de concreto rugoso, otros que eran de concreto pulido, otros que eran de tierra, otros de pasto amarillo, que no hay pasto verde, sino pasto amarillo. Los resultados fueron sorprendentes. De lo que puede hacer la climatización del lugar, del entorno inmediato, por la presencia de la vegetación y de los suelos llanos, y no los asfaltos y los concretos. Entonces, en ese sentido, coincido plenamente con tú. Creo que una tarea urgente para poder hacer esta arquitectura adaptada al clima, que sería condicionar. Por eso yo con esa preocupación dije, parte que me falta es mi cuarta pie, no sé si quedó contestada la pregunta. Felicidades, muy bien, gracias. Yo, eh, justo ahorita estamos llevando esta materia en la carrera que estoy estudiando y mi pregunta es, por lo menos a nivel dice, si normativamente estamos muy lejos de que sea algo obligatorio, porque creo que si no es obligatorio, pues, y ese criterio de los instructores que tiene que ver con dinero, probablemente no lo implementen. Estamos muy lejos, entonces, Sí, pero no Jalisco, ¿no? Todo el país. Esa normativa que le dice, ninguna, al ser no, ninguna es obligatoria. Todas son discrecionales. Todas son seccionales. No están ni en reglamentos de construcción. Y Infonavit es el que le ha puesto un candado en términos económicos para apoyar con una cuestión para construcción, si no me equivoco, de pocos ahorradores, de herramienta encubierta, de ahorradores de agua y curadores de llaves, de calentador solar y de arte. Esos 5 elementos. Entonces, si tú compruebas que tu edificio, los 2 muros, el muro más castigado y el cubierta cumplen con la norma. Pero en ese sentido, bueno, pero de Instagram, mira, nada, y mucho menos obligatorios. Los pocos que hay son de discreción. Estamos todavía muy disfrutados, pero curiosamente, a excepción de Argentina y Brasil, somos de los países más adelantados de los países. Y ahí la preocupación, nosotros participamos mucho en Panamá, ¿eh? Ah, no. Esto que llegó Liv, pero arrastrando los loteros, el piso certificado, el que uno va y lo ve, sí, pero no es Jalisco, toda la vida. ¿Ya has observado con respecto a los paneles solares que están usando para que se cubren ahora gramos de paneles de la región? Es el estudio de las cosas que está en otro. Dos cosas, curiosamente, por ahí va. La primera es que en Chihuahua hay como 3 que deben de conectar una cuando la captaron de acá, específicamente. Muy grande, es como una granja solar.
y le da, alimenta aparte de Ciudad Juárez. Me parece que son pasos muy importantes que sí están ayudando, pero parece ser que su costo sigue siendo excesivamente alto por la ineficiencia del sistema. Y ahorita los paneles solares más eficientes vienen en dar del orden de 25%, pero no hemos llegado a niveles más. Y su durabilidad en tiempo también es muy corta todavía. Esas dos limitantes están haciendo que no sea mucho más promocional. Y luego con la postura gubernamental de decir no a este frente, pues por eso también señala que un golpe en el... Pero por otro lado, también está demostrado, y eso ha sido curioso, de por qué en esas granjas solares ponen los paneles ya casi pegados al piso. Porque ahí abajo no crece nada. Si fueran más levantados, había algo abajo. Pero parece que los razonamientos es que más abajo, más arriba, tienen mucha pérdida de energía y son más ineficientes, deben de buscar la manera de que no pierdan energía. Entonces, el sentido de eso es que esos granjas solares no permiten crecer nada, no permiten pues, uso del suelo al final de cuentas, es una tecnología. Y dos, que Bill Gates lo dice en su libro, dice, finalmente sí es cierto que estamos rompiendo el paisaje natural. ¿Sí? La cantidad de aves que mueren con estos ventiladores en California son incontables. Yo no pienso que no, pero sí, por eso yo pensaba al principio, comentaba al principio que en esto coincidía con Bill Gates, creo que el camino va para allá, pero nos falta el desarrollo tecnológico suficiente para que podamos hacer cambio total. Por eso creo que la postura tiene que ser no pelearnos con lo que tenemos ahorita, sino desarrollarlo, pero sí adecuar los ejercicios y las actividades lo más que podamos con lo que ya está. No recuerdo, yo iba a la casa de mi abuela, casa de adobe, con patios tempranos, donde ustedes vivían en Chihuahua, y luego uno de repente dice, ¿dónde quedó? Me vine caminando yo los vecinos ahora en el centro de Manzana, y calificarle, no, pero esa sería la que yo he observado. Yo no soy arquitecta, yo soy ingeniera ambiental. Y en el ITESO nos reímos mucho porque les decimos que en efecto los arquitectos me da mucho hecho escuchar ingenieros que necesitan arquitectura porque no necesitan los números. Y yo digo, pues ese es el mayor problema. Tenemos son arquitectos que no necesitan los números, porque, bueno, yo desde la otra parte compartí algunas optativas con arquitectos y realmente son cosas de 1 más 1 que tendrían que saber. Y también luego escucho muchas veces como también todavía, porque tú decías esto de la arquitectura como bioclimática o las bases de la arquitectura siguen estando como muy tradicionales, a mi parecer, porque no soy arquitecta. Y porque escuchaba a varios amigos ya egresados y de 3 años de carrera de ahí de peso, diciéndome lo mismo, y, o sea, de que las clases como de arquitectura que eran enfocadas como a bioconstrucción, era todavía algo muy futurista. Yo decía, pues está súper mal eso, o sea, no está en la parte como medular de un plan de trabajo, y además de que yo platicaba con ellos y les decía, oye, pues tú checas esta organización y todo, nada, por mí que se pongan a hacer las reuniones que tengan que poner, no sé qué, yo, güey, ¿qué onda? O sea, de que además te cuesta más, entonces, como que ya mi pregunta es como, ¿cuántos problemas tú has visto o cuántos arquitectos de renombre te dices de que, güey, con ver tantito el sol y poner una hoja para ver para dónde va y checar la oscilación del sol a través del año, te podrías haber ahorrado un montón de dinero y de problemáticas? O sea, más o menos quisiera saber de tu experiencia como cuántas problemáticas en base a orientación y mecánica de fluidos básica se podrían haber ahorrado tanto dinero como estos arquitectos de renombre que dices, o sea, en tu opinión, pues, o sea, como cuánto. Mira, y no nada más la mecánica de fluido, la termodinámica en sí misma, ¿no? Ahí, básica. Lo que sucede es que aquí hay una postura que es bien difícil para entender, es que la arquitectura sigue siendo considerada porque es una deidad.
Y yo recuerdo cuando entré a la escuela, no sé qué yo no sé lo que era pasar, y mandaban, y pasaban con una, sabe dibujar de dos, entonces nos ponen en esa nube, ¿no? De la vida arte, cuando la tecnología, eso, pues que nos damos cuenta que es fundamental, ¿no? Para que, y todo eso, pero no, pero es de ya, entonces desde ese punto de vista ya empezamos mucho los números, no. Entonces, desde ese punto de vista, la obra arquitectónica también es una de las pocas obras, o de las pocas cosas que se pueden hacer consideradas arte, que no son intocables. Una era una cosa, un edificio, yo como arquitecto propones, llegas con el cliente y dices, "No, pero y cuando los arquitectos son de renombre, logran un lenguaje, una manera de expresarse, porque es más difícil decirlo, muchísimo más difícil. Sin embargo, hay arquitectos de renombre que han movido para esta zona interpretativa a nivel internacional. Le digo yo, Norman Foster, que es impecable con estos temas, o otro un australiano, Morphet, la vida, que es también sensacional con estos temas. ¿No? Aquí en México, Kalach, que era alguien que no tenía interés en esto, últimamente muy respetuosos, verdaderamente de punta en estos temas. Creo que sí ha ido cambiando. Sin embargo, fíjate que curioso dos cosas. La primera, en la época de pandemia, cuando nos encerraron a todos, yo invité a varios amigos investigadores y dije, ¿qué les parece? Llevábamos como 6 meses encerrados. Y dije, ¿qué les parece si escribimos un libro sobre arquitectura y sobre qué va a pasar con esto? Yo, porque tenía como una cosa extraña, que tenía el reglamento de CONAVI, que decía que la medida mínima de una habitación tenía que ser de 270 por 270. Entonces, yo veía que nos decían que tenemos que usar el espacio de 150, cómo le hace la gente. Y me encontré un libro de mi padre, que era de 1940, que se llama Desarrollo Urbano y Vivienda, y decía ahí que para evitar los paisajes de enfermedades respiratorias, las partículas del agua y el ambiente, los centros de las camas tenían que estar preparados en la en 1940, porque entonces iban saliendo de la gripe española, cuando me pongo a medir yo llegué a la conclusión que se necesitan dar estándares a partir de puras medidas antropométricas, no un contorno de medidas. Entonces yo en el cambio tenemos un libro y salió el libro, lo podemos hay varios artículos muy bonitos, pero además la gente empezando, era definiciones, eso lo hace más interesante. Y en ese momento, arquitectos de mucho renombre de México empezaron a hablar de la importancia de la definición en la un arquitecto que ya falleció, el arquitecto Héctor Enrique, de una gran amiga de nosotros. Y un día estábamos dando un taller juntos, y me dijo, oiga, que tenemos que hacer un proyecto y usted, después llegó el proyecto. Y no, pues este proyecto, por aquí sencillamente todo, por acá, y pues ya, como que ya, fíjense todo lo que dice, mire, vean el patio, eso permite que las zonas más importantes que al sur, vean cómo el patio permite la ventilación. Y nos quedamos acá todo en el que nunca lo traían adentro. Eso se traía de el conocimiento de años y años y años que perdimos. Y en las escuelas de arquitectura nos empezaron a enseñar otros valores que eso no eran los importantes. Después vamos a ver la arquitectura tradicional y estamos en esa arquitectura que tiene unos valores geométricos. No es de ahora, volvemos al pasado, ahí están todas las cosas. Y para terminar, una otra anécdota de un doctor que tiene también que me gusta eso de los números. Y se olvídense, cuando uno va al médico, le da uno y le dice, oigan, no sé, le hacen un diagnóstico, y le dicen, son esta pastilla cada 8 horas. No le pasan, va y se toman las pastillas cada 8 horas. Pero cuando unos arquitectos le salgan a un proyecto y uno dice, vamos a hacer esto, y se piensa, no, yo no quiero una mesa de ciencias,
Yo no quiero que me lo explique de ¿qué tengo que hacer? No me estoy empezando a negociar. ¿Sí? ¿Qué pasa? No hay ese conocimiento científico detrás que nos defiende. O cuando han llegado ustedes con el médico que le digan, no, me duele aquí, hacen el diagnóstico, tome esa pastilla cada 8 horas. Esa pastilla, ¿no? Dame esta otra y no me la dé cada 8, démela cada 12. ¿Cuándo vas a hacer? En cambio, si yo llego y digo, oiga, ponga esta ventana para llamar, esta ventana para no me esta para otro lado, esto mire, ponle este lado. Yo no sé si pinta de blanco, y me la tengo que poner, yo no te daba con el médico, médico, de pesos y todo. Básicamente, no podemos hacer. Gracias, muy amable. Pues le agradecemos mucho, doctor, haber estado aquí.